Muy buenas noches. Los expertos afirman que esta crisis es una crisis de confianza y que hasta que esta no se recupere no saldremos del túnel. Los mercados no se fían en la capacidad de España para cumplir con sus compromisos. Tampoco Bruselas confía, como no confían los ciudadanos en sus entidades bancarias. Esta noche hemos recuperado dos de las últimas entrevistas de Galicia Opina, al senador autonómico Enrique López Veiga, del Partido Popular, y al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien en esta mesa nos ha explicado los detalles de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía en el caso de las preferentes. Acaba de ser nombrado senador autonómico por Galicia, creo que acaba de tomar posesión hace unos pocos días. ¿Está contento de haber vuelto a la política? ¿La echaba de menos? Aún no lo sé, no lo sé. Yo sé que no me pude negar a una oferta que me hizo el presidente Feijóo, una petición que me hizo con la trayectoria que yo tengo de estar al servicio de la política. Es un servicio que no es una profesión. Pues era complicado no acceder a esto, que por otra parte es un gran honor, porque claro, ser senador por la comunidad autónoma, caramba, eso parecería hasta soberbio, ¿no?, rechazarlo. En España somos especialistas en tratar a patadas nuestras propias instituciones, ¿verdad?, pero muy especialistas. Yo siempre digo que soy, entre otras muchas condiciones que tengo, soy holandés consorte, o sea, conozco muy bien Holanda, y allí han tenido sus problemas también en la Casa Real y todo esto. No arremeten como arremetemos nosotros, ni contra su clase política, ni contra sus instituciones, todo esto. El Senado sí que necesita una reforma, pero yo me voy a hacer, vamos, yo hago mío lo que decía don Manuel. O sea, el Senado yo creo que ha de transformarse primero, en Cámara de primera lectura, es decir, donde se decidan leyes, no como ahora, que prácticamente... claro, hombre, no, es algo más que consultivo, pero sí, en un país, desde luego, los países que como España, sobre todo los que son de tipo federal, siempre necesitan una segunda cámara que refleje un poco el balance territorial, no el poblacional, eso es para el Congreso, pero el territorial sí. Eso por supuesto. Y que todo hay que revisarlo, que todo el gasto público, pero todo de quilla a perilla, el gasto público y el gasto privado, porque claro, le estamos dando mucha brasa a las administraciones, pero bueno, lo que estamos viendo en el sector bancario, al final todo sale del bolsillo de los contribuyentes, y hay quien se lo ha llevado de una manera caliente que es impresionante. De las, ¿no?, cajas de ahorro, más bien. Bueno, que pues por ejemplo, y ha de haber bastantes más cosas. Yo no diría que estuvieran tan politizadas, más bien estuvieron en manos de tecnócratas, curiosamente. Pero bueno, yo quiero decir que sí hay que hacer esa reforma. Yo esto es de las primeras cosas que pregunté, y sí se está haciendo una ponencia para la reforma del Senado y que va en esa línea. Y además parece que hay una voluntad, por lo menos del Gobierno, de aceptar esto, ¿no? Hay una ponencia que está funcionando ya para esta reforma, y creo que va en esta dirección, porque es lo que va a proponer el Senado. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues que eso te permite también descargar más el gasto de las autonomías. Quiere decir que cuando tienes una Cámara de Representación Territorial, pues puedes obviar otras muchas instituciones que pueden estar en las autonomías, que generan gasto y que vienen a ser redundantes, ¿no? Por ejemplo, los temas de financiación de las autonomías, pues probablemente hay que discutirlas en el Senado, y no en un órgano que no institucionalmente, que es el ministro con los conselleiros de turno, no parece ser la mejor cosa, o aquella cosa, la conferencia de presidentes. Con un Senado potente hay muchas de esas cosas que pueden ser, y a lo mejor pues sería bueno que los propios presidentes fueran miembros. Yo no lo sé, yo no soy un experto en ese tipo de cosas, pero que hay que reformarlo, sí, pero que hay que reformar toda la administración pública sin miedo. Los alemanes lo han hecho. Hay competencias que hemos asumido un poco porque había unas carencias, pero que son caras para las autonomías, no logran economías de escala, y yo creo que no es bueno tampoco esta carrera a cada vez más autonomía, porque llegaremos a un nivel de gasto superfluo y de incompetencia, al fin, incompetencia en el sentido de que se pierde la eficacia de los organismos. Entonces yo creo que sí, es el momento además, con esta crisis
y el sector hay que adelgazarlo por todas partes. Luís, por favor. Ao fío do que está a comentar, precisamente don Manuel Fraga falaba de que non houbera dous enxeñeiros para o mesmo pino, non? Para evitar duplicidades, acordo que poñe esa metáfora ou ese exemplo comúnmente, non? É partidario dunha reforma ou dun impulso federal, digamos, darlle ao modelo territorial un impulso federal no sentido de alemán tamén da Cámara, onde hai menos senadores, se cadra en Alemania, e se cadra moito máis eficacia. Ese sentido, digamos, de Cámara de Representación Territorial iría por aí? Eu non son un experto en isto, pero sí, a mí non me desagrada iso, quer dizer, federal, chamémoslle como chamemos, porque nós temos moitas máis competencias que moitos estados federais, non? Nas autonomías. A mí non me parece mal unha reducción, a mellor necesitamos unha reducción, non sei, a mellor pois, unha reducción no Senado, a mellor necesitamos aumentar ou rebalancear un pouco o voto no Congreso para que reflexe de unha maneira mellor o que é a poboación, non? Porque agora, pois, hai grupos que están sobre-representados e que ademais dá moita lata, porque realmente pois, con un porcentaxe de votos moi pequeno son decisivos, cando non debe de ser así, verdad? E despois parar un pouco esta cousa de construir, o Estado xa está construído, temos que poñerlle o tellado e terminar, porque senón vamos a estar sempre construindo España. Estados Unidos é un Estado federal, ninguén dos estados está en que hai que lograr máis competencias, máis descentralización, eso non é así. Con moitas diferencias, porque non hai pena de morte, noutros hai un horario, outros non. Pero o Estado está feito e non se cuestiona. Algúna vez necesitamos un pouco de tranquilidade. Que hai que facer unha reforma, home, hai concellos que son moi pequenos, que non son capaces de afrontar os servicios, pois habrá que buscar unha vía mellor. Pois a fusión de, pois sí, volvo a decir, Holanda fixe unha fusión de municipios históricos, moitos deles, moito máis históricos dos que aquí, as famosas 11 cidades frisonas, a grande parte delas xa están fundidas todas, e aquí ali non pasou nada, ninguén se arrancou, e ali tamén hai feito diferencial e todas as cousas, porque tamén están os frisóns que fan moitos, non? Esas cousas, sentido común. Bueno, sentido federal, por tanto. Sentido común, federal, pero federal, cuidado. Comúnmente federal. Federal, pero para que o Estado federal sea moi forte. E eficaz. Eficaz. Eu non creo nun Estado federal feble. O sea, decir, non é unha confederación, eso non. Tem que ser un Estado, decir, bueno, as competencias do Estado, pois son do Estado, punto. Nunca hemos tenido una crisis, yo no la he conocido, en toda mi vida, una crisis del tamaño de esta, ¿no? Y de la extensión de esta, que además se añade otra crisis propiamente nuestra, porque no hemos sabido detectar a tiempo pues, la burbuja del sector inmobiliario y otras muchas cosas, no hemos sabido apreciar lo fácil que es gastar de más, aquello de algún ilustre representante de gobiernos pasados que decía el dinero público no es de nadie, eso es una barbaridad que lleva a este tipo de dispendios, ¿no? En fin, aquellos gastos que se hicieron de los 400 euros famosos, que tampoco tenía mucha razón de ser, ni nadie lo solicitó. Gastar se gasta rapidísimo, lo malo después es devolverlo, y eso tanto a nivel de las finanzas públicas como de las economías domésticas, que no es muy distinta a la filosofía. O sea, es que tampoco es la economía una ciencia, bueno, no sé si es una ciencia, la mejor economía, como decía alguien, no me acuerdo quién, que es la economía forense, ¿no? Cuando uno analiza las cosas después de que han sucedido. No es una ciencia exacta, y yo creo que básicamente es aplicación del sentido común, y aquí ha fallado mucho. ¿Usted cree que, bueno, la semana pasada Mariano Rajoy participó en esta cumbre, una cumbre muy importante, la de Bruselas? ¿Cuál es su valoración? ¿Usted cree que ha salido reforzado como líder del gobierno español o que, por el contrario, también es posible una lectura de pérdida de soberanía nacional? Vamos a ver, la propia construcción de la Unión Europea implica pérdida de soberanía, y cada vez que decimos más Europa, lógicamente hay que ceder más soberanía. Si es que lo que nos estamos planteando en España es un disparate, o sea, es trocear el espacio económico, el espacio jurídico, es justo al revés de lo que hay que hacer si se quiere tener una economía eficiente, ¿no? Es normal que perdamos soberanía y es normal que perdamos más. De hecho, el euro ya se había dicho, o sea, era sabido
que el euro había nacido, pero que no había nacido con todas las armas económicas que deben de acompañar una moneda única. O sea, hay que tener un banco soberano como la Reserva Federal, como era el Banco Español, los bancos nacionales, que tienen potestad para emitir moneda, incluso para monetarizar deudas, que puede ser, ¿no? Porque hay veces en que yo creo que hay muchas cosas, pero también hay una contracción de la masa monetaria, y eso, desde el punto de vista de los monetaristas, eso tiene consecuencias, eso produce estrangulamiento de la economía. Tal y como está estructurada la unión monetaria, no hay flexibilidad para hacer estas cosas ni potestad. Y esto hay que desarrollarlo, pero esto implica, lógicamente, transferir poder al Banco Central Europeo, y además un poder que tiene que ser hasta cierto punto tan independiente como tiene que ser la Reserva Federal americana. Yo creo que esto es obvio. El que lo vea de otra manera no sabe en qué mundo está. Hoy pues el propiciar un estado, un mini estado, secesiones de estados minúsculos, es no tener los pies en la tierra, ¿no? Hay que ir a esto, ¿no? A integrarse más y a saberse desenvolver en un mundo. ¿Que cómo lo ha hecho el presidente? Yo creo que lo ha hecho bien. Y yo le conozco bien. Le conozco bien personalmente, pero también de sufrimiento. Es decir, hemos cosufrido el Prestige y sé cómo es. Es una persona que los españoles, sobre todo, claro, cuando no se acostumbran a que los gallegos pues somos menos dados al aspaviento y a la teatralidad, ¿no? Es un hombre muy sobrio en palabras, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sepa muy bien lo que tiene que hacer. Es un hombre muy firme. No se suele poner nervioso ante unas situaciones muy complicadas, cosa que es bueno en un líder, y luego además tiene la humildad de decir lo que dijo, que es muy inteligente. No salió de allí echando músculo y decimos torcido, porque tampoco es así. O sea, realmente yo creo que el proceso de decisión en la Unión Europea es un proceso de codecisión. O sea, al final la gente la logras convencer de que si a ti te va mal, a los demás les puede ir muy mal. Cando Mariano Rajoy fala, os que somos de aquí o entendemos perfectamente, os que son de fora, mellor ainda siguen coa tontería esa que a mí me pon eso da escaleira dos galegos, a mí que non me pregunten eso, porque sei por onde vai ir o que me pregunte. Entón, que é o que nos dixo en Sevilla? Que queda moito máis por facer. Claro que temos que seguir nas reformas, e que é dificilísimo doblegar o déficit, dificilísimo. Estamos vendo que, bueno, pues sí, hai un síntoma positivo, tira para diante, que isto, bueno, está ben, estamos en xulio, encantados, o gallá isto vai adiante, non? Pero claro, todas estas manifestacións de dúbidas, todo eso sobran, deberían de facernos o favor de non falar, si non aportan nada realmente, verdad? Si non se aporta realmente. Outra cousa é falalo no Consello ali dentro, porque hai moito pánico. En estes momentos hai un factor pánico nos mercados que é evidente en canto hai unha nova que non é tal, ras a prima de baixo, no, pero bueno, arriba, yo creo que el euro es irreversible, entre otras cosas, porque lo hemos hecho irreversible. Quiero decir que hoy en día cualquier país salirse del euro es un desastre. O sea, es es caída de una depreciación de la moneda impresionante, pero que todos los demás igual. Quiero decir que los que se quedarían en el núcleo del euro, pues también el euro se iba a debilitar mucho, en fin, y nos iba a costar mucho para las importaciones. Es un escenario que nadie quiere ver. Claro, todos vemos para Grecia. Cuidado, cuando decimos el caso de, yo no digo que Grecia, no quiero usar esa expresión, pero es verdad que el caso griego no es el caso español, simplemente porque no olvidemos que Grecia, o el gobierno en su día griego, que falsificó los datos. Esto nunca nos ha pasado a nosotros. O sea, podremos haber tenido mal contabilizado, pero lo que es una voluntad de todo un gobierno de esconder una situación que luego ha reventado por los cuatro costados, esto no nos ha pasado, ¿no? Y sin embargo, a pesar de lo que es eso, nadie quiere que Grecia salga del euro. Y yo creo que hasta el final los propios griegos han dado cuenta de que salir del euro, pues sí, vuelven al dracma, efectivamente, pueden imprimir moneda, pueden monetarizar deuda, pueden hacer muchísimas cosas, pero ¿cuánto les iba a valer el dracma? O sea, ¿y qué inflación iban a tener?
Yo creo que sí, es irreversible, y además los pasos que se han dado es para fortalecer el euro. A lo mejor nos quedamos todavía cortos y necesitamos otra crisis, o a lo mejor, como siempre en Europa, se va poco a poco, porque claro, las medidas cuando lo adoptan los jefes de Estado luego hay que ratificarlas en los parlamentos y es más complicado. Nosotros no tenemos ese problema porque somos muy pro Europa, pero hay otros que son, el euroescepticismo pues es mayor y hay que venderlo bien y hay que evitar que te salga pues un país que convoque un referéndum y que lo complique todo, ¿no? Holanda y Finlandia, que se desmarcan un poco. Bueno, Holanda y Finlandia son economías pequeñas, a pesar de todos los pesares, o sea, no hay que sobrevalorar un poquito esto. Holanda pues es un país que está con un gobierno un poco en transición, no es definitivo y tiene todavía mucho que solucionar dentro, ¿no? Pero bueno, mientras no dude Francia y Alemania, normalmente no suele haber problema. O sea, al final algo habrá que, alguna garantía habrá que dar, algunas medidas específicas habrá que adoptar, pero yo no me preocuparía por eso. De más, me hubiera gustado que no hubiera dudas, pero bueno, eso. El futuro inmediato de España se está jugando en estos momentos en Bruselas. Enrique López Veiga, conocedor de los entresijos comunitarios, nos ayudó a entender mejor cómo se deciden las cosas en la capital de la Unión. A principios de año se intuía que este asunto podía traer dificultades porque había ya reivindicaciones y manifestaciones en la zona sur de Galicia. Entonces fue a principios de año cuando yo consideré que de alguna manera había que hacer un seguimiento de esta cuestión. Me puse en contacto con el fiscal jefe de Pontevedra, dado que allí era donde se estaba produciendo las máximas protestas, y le dije que hiciera un seguimiento de este asunto a ver hasta dónde podía llegar. Y efectivamente él abrió diligencias, hizo un seguimiento del asunto, recabó determinada información, pidió documentación en forma de contratos a entidades de consumo, de particulares también afectados. Cuando vio que ya la cuestión pues, sobrepasaba los ámbitos territoriales del sur de la provincia de Pontevedra, de la provincia de Pontevedra, del sur de Galicia, pues fue cuando pues me trasladó las diligencias, me lo comunica y me dice que es una problemática que afecta a toda Galicia en la medida que este producto había sido comercializado por las dos caixas, ¿no? Tanto en toda Galicia. Entonces fue cuando asumimos esas diligencias en la Fiscalía Superior de Galicia y tomamos la decisión, nos planteamos qué instrumento jurídico utilizar para tratar de abordar esta problemática y esta cuestión. La denuncia colectiva que se ha presentado es tajante, ¿no?, al hablar de abuso y de engaño. Exactamente, se trata más bien de una demanda civil. Normalmente en la Fiscalía, por eso hay muchas veces un cierto, digamos, desconcierto, porque normalmente la Fiscalía actúa en ámbito penal, ese, digamos, es su campo natural de actuación. Pero en este caso hemos visto que el instrumento jurídico que mejor se adaptaba para abordar esta cuestión era una acción civil colectiva que está regulada por la legislación de consumo. Vimos que entonces esta podía ser idónea, se llama una acción civil de cesación y al final, bueno, pues hemos considerado que este es el instrumento más adecuado para proteger los intereses de todo este colectivo de perjudicados. Pero también hay abierta una vía penal. Hay abierta una vía penal en relación con casos concretos en donde se denuncia que sin consentimiento en relación con determinadas personas y con determinadas, por ejemplo, personas incapacitadas o personas a las cuales no se les controló, no se les pidió la firma y el consentimiento, pues que podía darse una falsificación de firma en este contrato. En ese caso, lógicamente, eso tiene también relevancia penal, pero son casos concretos en donde concurren circunstancias concretas referidas a entidades también localizadas y a personas individuales que nos relatan una concreta experiencia. Pero consideramos que desde el punto de vista de la globalidad de protección de los consumidores, la vía más adecuada era la acción civil de carácter colectivo. Tengo entendido que hubo un aviso por parte de la Fiscalía General del Estado sobre este tipo de productos, sobre la comercialización y el peligro que podía existir. ¿Usted cree que se podría haber evitado esto?
Bueno, indudablemente se podía haber evitado si se adoptaran las recomendaciones que establecía la propia legislación sectorial en materia de consumo, en donde decía que este era un producto financiero de alto riesgo, que por lo tanto no podía ser comercializado de manera indiscriminada, que tenía que ser comercializado a determinadas personas, pero previamente informarles adecuadamente sobre las características de este producto, y lógicamente pues eran inversores avezados, generalmente los que deberían ser destinatarios de este producto. Cuando se decide comercializarlo de manera generalizada a un sector de la población que fundamentalmente son clientes minoristas y pequeños ahorradores, es cuando se vulnera, digamos, esas recomendaciones contenidas en la propia legislación sectorial de consumo. Y aquellas personas que estaban en las oficinas y que le han vendido personalmente a cada uno, ¿esos incurren en algún problema penal de consumo o están exentos de responsabilidad? Bueno, en principio lo que se trataba era de un producto que se comercializaba con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la autorización del Banco de España. Entonces, aquí lo que vimos cuando analizamos esta cuestión fue que efectivamente lo que se había producido era una indebida comercialización en los sectores de población a los que anteriormente me referí. Supongo que sería fundamentalmente por necesidades de capitalización de las entidades. Entonces, lógicamente, esas órdenes provienen de los organismos directivos de estas entidades. Ciertamente, creemos que si hubiéramos podido explorar más profundamente la vía penal, en el caso de contar con el instrumento adecuado. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? A que a partir del año 2010 se establece en nuestra legislación el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas en razón a actos inadecuados realizados por sus digamos, directivos. Entonces, a través de esa vía pudiéramos, por lo tanto, de estar vigente esta posibilidad, en ese momento, bueno, pues indagar una responsabilidad de la persona jurídica y también de los directivos que hubieran recomendado este tipo de prácticas que después se revelaron irregulares en relación con un determinado perfil de clientes. Pero el propio vendedor, diría yo, ahí podría incurrir en algo, el comercial que insta a la señora que no tiene mucho conocimiento, usted compre esto que no hay ningún tipo de problema, o no está todavía estudiado ese asunto. Vamos a ver, el vendedor que nosotros encontramos pues es el empleado de una oficina, es un director de una oficina. En algunos testimonios que llevaremos también al juicio se nos dice que estas personas pues también no sabían exactamente el producto que vendían, porque digamos en algún caso concreto nos han dicho, nosotros leíamos aquí que efectivamente esto podía colapsarse o no pagarse si efectivamente se colapsaba un mercado que se llamaba un mercado secundario. Pero nosotros nunca creímos que ese escenario se pudiera plantear. Estábamos en una situación de bonanza económica y por lo tanto, nos decía esta persona, este director concretamente, nunca me planteé la posibilidad de que eso se produjera. Y por lo tanto, ante esa situación, pues nosotros comercializamos en la confianza de que lo estábamos haciendo adecuadamente. Y bueno, pues habría que ver en todo caso por caso, para saber si efectivamente había un conocimiento de lo que se estaba vendiendo y, digamos, había una mala fe en la venta de ese producto. Únicamente en ese caso es cuando podríamos derivar una responsabilidad penal. De todas maneras, mala fe tiene que haber al hacer firmar a un menor, ¿no? Bueno, precisamente esos casos son los que estamos comprobando por la vía penal. Exactamente, los que me refería anteriormente, que individualizadamente son casos concretos que llama mucho la atención la forma de comercialización y el método que se utiliza. Por lo tanto, estamos derivando a la vía penal, ese tipo de asuntos están derivados hacia la vía penal. En ese caso sí que podríamos ver a un director de una sucursal en ese caso sí, porque incluso si lo que se hace es firmar sin que firmar este director firma, pues lo que hace es una falsificación de firma, en el apartado que aparece donde tiene que firmar el cliente. Entonces habría una falsificación de firma. Eso sí que lo estamos derivando a la vía penal, son casos individuales, los que me referí anteriormente, y a ver qué sale. ¿Cuántos casos hay de esos? Bueno, pues unos cuantos, sobre todo venían de la zona del sur de Galicia, los que recibimos, no sé exactamente cuántos podrían ser, pero 10, 15 casos de esos fueron derivados a la Fiscalía de Pontevedra y que abrió diligencias en relación con esta situación. ¿No? ¿Y es a primeira vez en España que se da unha acción civil colectiva destas características? Tense dado en algunhas comunidades en relación con Telefónica, con gas natural, por parte da Fiscalía, no caso de Cantabria foi Telefónica, no caso de gas natural foi en Córdoba,
pero que unha acción con tanto perxudicado, con tanta, de carácter, vamos por o que se chaman intereses difusos, é dicir, donde, digamos, os afectados son dificilmente determinables en este momento da demanda, porque non sabemos quenes tiñan información suficiente e quenes a tiñan. Por lo tanto, consideramos que esta sería a primeira acción que vai por esta vía de acción colectiva, de cesación basada en intereses difusos, a que se añade tamén unha acción, a que se engade unha acción de resarcimento tamén, non? Sí. ¿Cuáles son ahora los plazos? Es decir, ¿para cuándo podemos esperar juicio y sentencia? Bueno, pues esto é moi difícil de establecer con carácter previo porque sabemos, ou todo o mundo sabe que de maneira, infelizmente, as respostas en este caso da xustiza, os tempos de resposta da xusticia non son os que demanda a sociedade, pero que, lóxicamente, aquí dependemos de que isto caeu nun xulgado de primeira instancia, depende do grado de, digamos, colapso que exista nese xulgado de primeira instancia, depende si está disposto a priorizar recursos, como fixo a Fiscalía neste momento, dixamos, bueno, consideramos que isto é un problema importante, por lo tanto, llevamos a destinar as nosas máxima atención, que o xulgado pudera facer esa avaliación, en este caso, e, polo tanto, e depois hai un procedimento que nos vamos por un procedimento, ou a Fiscalía vai por un procedimento ordinario, unha vez que acumula unha acción de resarcimento, inda que legalmente había a posibilidade, se solamente se exercitara unha acción de cesación, de ir por un procedimento verbal que é moito máis rápido, pero ir por o procedimento ordinario, pois tamén os trámites son máis lentos. Entonces, falar, decir, non quero arriscar a decir pois un ano, medio ano, 3 anos, porque sería, pois non, os feitos podían despois desmentirme, a realidade podía desmentirme, sin embargo, bueno, pois esperemos que poderlo resolver canto antes, ¿no? ¿Y cuál sería la situación hipotética? Ya sé que evidentemente estoy haciendo casi justicia ficción, si puedo llamarle así, pero a ver, ¿cuál puede ser la resolución? Digamos, ¿no? Un plazo medio y la resolución, es decir, si la sentencia es favorable, los afectados, ¿qué van a recibir? ¿El importe íntegro de lo invertido? A demanda da Fiscalía contén esa previsión de que reciban o importe íntegro das cantidades depositadas en este produto financiero. No seu caso, intereses legales. Iso habrá que acreditalo tamén no seu caso. Y eso entonces eso é a pretensión que formaliza a Fiscalía. Y yo una última pregunta. Vamos a ver, la denuncia es contra Nova Galicia Banco. Demanda. La demanda civil. Es contra Nova Galicia Banco, pero no son los únicos afectados por las preferentes. Entiendo que hay otro grupo importante de afectados por preferentes que están en otro tipo de entidades. ¿Ahí la Fiscalía no va a actuar? Bueno, vamos a ver. A Fiscalía en este caso actúa con a entidade Nova Galicia Banco en relación con esta entidade porque é a que ten a súa sede social en Galicia. Entonces, outras entidades que efectivamente comercializaron este produto teñen que ser demandadas porque así o establece a norma procesal civil nos lugares donde teñan o seu domicilio social. Por lo tanto, habrá que ver onde está ese domicilio social e ali é onde teñen que ser demandadas como consecuencia desta prescripción legal. De todas maneiras, fai uns días estuve a semana pasada nunha reunión de fiscales superiores con o fiscal Seral en Madrid e entonces o fiscal, por exemplo, o fiscal superior de Baleares manifestou que na súa comunidade existían problemas de preferentes. A fiscal xefe de Sevilla non estaba nesta reunión, pero xa me chamou por teléfono e me dixo que tamén na súa comunidade había problemas de preferentes, o fiscal superior de Andalucía tamén. Por lo tanto, en estes lugares pois se lle mandou, digamos, a demanda da Fiscalía se formula como unha demanda tipo, en donde, cambiando o que haxa que cambiar, pois podrá ser adaptada tamén para ser demandadas entidades en estes lugares e afectados que poidan existir de outras entidades bancarias, ¿no? ¿Qué lecciones podemos extraer del caso? Bueno, fundamentalmente lo que hay que ver es que aquí se ha producido un infortunado suceso, como es la desaparición de una obra de estas características, y que, que pone en evidencia, digamos, ciertas deficiencias también en la seguridad de los templos y de los edificios religiosos, en este caso de la propia catedral. Por lo tanto, hay que tomar nota de estas deficiencias y tratar de que no se vuelvan a reproducir en el futuro. No caso do códice, fundamentalmente o que se fará ahora será a imputación formal, se lle tomará declaración en tal calidade de imputado, por lo tanto, hai proba documental, hai incorporar tamén proba testifical a que poida existir, os expertos, os investigadores da policía,
penso que este caso podría ser cerrado nun plazo razonable de tempo, non? Un plazo de 3-4 meses como moito, pois a fin de ano, poñamos por caso, pois a Fiscalía creo que estaría en condicións de formular o seu escrito de acusación e despois vería xa o xuicio no xulgado penal, a audiencia provincial, en función da pena que fora solicitada, e, bueno, creo que este caso vai ir moito máis rápido, lóxicamente. Ora, cando me falaba do plazo anterior da acción civil da Fiscalía, teme que comparar o plazo, os términos judiciales, ca perpetuidade do produto. Si non hai sentencia, e a sentencia esperemos que non sexa, que non teña este carácter de perpetuidade que ten o mismo produto, o produto financiero, non? Las dos entrevistas de esta noche han tenido como hilo conductor la confianza, la de los afectados en el caso de las preferente, que confían en la justicia para que les aporte una solución, y las de los ciudadanos en general con respecto a Europa, una Europa que el euro está haciendo tambalear. Nada más por esta noche, muchísimas gracias por su atención.